Seguimos el día de hoy con el Evangelio de Lucas. Vamos a terminar de ver los últimos versículos del Evangelio de Lucas, del capítulo 2, y después entramos al 3 y al 4. Y cuando vimos el primer capítulo de Lucas, empezamos a ver que toda la venida de Jesús y todos los primeros acontecimientos eran sobrenaturales. Cuando se presentó el ángel Gabriel a María, antes se le había presentado a Zacarías para decir que Juan iba a nacer y que Juan iba a ir delante del Señor abriendo el camino. Después, cuando dan a luz, los ángeles del cielo se le aparecen a los pastores, y después unas huestes celestiales alabando al Señor. Los pastores van a visitarlos, y María y José estaban que no entendían lo que pasaba, pero bueno, estaban realmente maravillados. Después van a los 7 días, a los 8 días van al templo a la purificación de María y a presentar al niño, y ahí está Simeón, que era un profeta de Dios, que Dios le había dicho que él no se iba a morir si no veía antes al Salvador. Y entonces cuando María y José van al templo, el Espíritu Santo le dice a él que vaya al templo porque el Mesías iba a estar en el templo. Bueno, agarra al Mesías en los brazos y le dice: gracias, Señor, porque ya tu siervo puede dormir en paz, porque ya mis ojos han visto la salvación de Israel. Profetiza, hace 3 profecías también ahí, y una de esas es que le dice a María que una espada va a atravesar su corazón, y es que le estaba diciendo lo que ella iba a sufrir. Bueno, así vimos toda esta primera parte de todo lo que era el primer capítulo de Lucas, y también empezamos a ver el segundo capítulo cuando ellos van a llevar al Señor y lo presentan en el templo. Y en este Evangelio de Lucas, cuando seguimos en este capítulo 2, es el único evangelio donde habla o donde vemos algo de la infancia de Jesús. Primero vimos esa presentación en el templo, y ahora vemos el episodio cuando Jesús se queda en el templo y se queda varios días ahí en Jerusalén. Porque todos los judíos, cuando tocaba la Pascua, iban al templo de Jerusalén a celebrar la Pascua. La Pascua, si ustedes se acuerdan, era la salida celebraban la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando Moisés trae todas las plagas sobre Egipto. La última plaga, que es cuando hay esa mortandad de los primogénitos, y el faraón le da permiso, le dice que sí, que se vayan, y después el Señor abre el mar rojo y salen. Y antes de ellos salir esa noche, cuando pasa el ángel de la muerte por todos los sitios de Egipto, iba a morir todos los primogénitos, incluyendo los primogénitos de los animales. El Señor le había dicho que pusieran la sangre de un cordero en los dinteles de las puertas, los hebreos, que cuando el ángel pasara por ahí veía la sangre del cordero, la muerte no pasaba por ahí. Y esa sangre del cordero es la representación de la sangre de Jesús, que ahora es el Cordero de Dios inmolado. Entonces, ese es el gran evento que los judíos siempre iban a celebrar. Y por supuesto, María y José, como practicantes de la ley, también iban a Jerusalén a ver a la Pascua. Y entonces ellos van a la Pascua y después se regresan, y son unas grandes caravanas. Y ellos piensan que Jesús está en la caravana, y lo empiezan a buscar durante el primer día que están regresando, y se dan cuenta que no está en la caravana, que se quedó en Jerusalén. Y entonces ellos llegan a Jerusalén, no lo consiguen, al tercer día lo consiguen y está en el templo. Y está en el templo además sentado con los doctores de la ley. Y los doctores de la ley están maravillados porque ven a este niño de 12 años que tenía una sabiduría y un conocimiento que ellos no podían entender. Se maravillaban de las respuestas que le daba Jesús. Entonces María, cuando lo consigue, le reclama como una mamá, le dice: ¿cómo es posible que hayas hecho eso? Tu padre y yo te hemos estado buscando y tenemos angustia. Y él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y fíjense que
dice la palabra, aquí lo ven en el versículo 50, que ellos no entendieron las palabras que él habló. O sea, a pesar de que María sabía que el Mesías era el que había nacido de su vientre y que había sido milagroso porque ella era virgen, ellos todavía no terminaban de entender realmente lo que estaba pasando. Bueno, se volvieron otra vez a Nazaret y dice que Jesús estaba sujeto a ellos. Como se dan cuenta, Jesús vino a cumplir la ley. La ley son los mandamientos, la ley de Moisés. Nadie en el mundo, en la historia de la humanidad, ha podido cumplir la ley completamente, porque no se puede cumplir, porque nosotros somos humanos y en algo fallamos. Y la palabra de Dios dice que si por lo menos falla en un solo de los mandamientos, es como que si violaras todos los demás. Pero Jesús vino a cumplir la ley para que nosotros no tuviéramos que cumplirla. O sea, Él vino a estar en el lugar de nosotros en todo momento. Entonces, una de las cosas que vemos aquí, que dice que Jesús descendió con ellos, se volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, a pesar de que él es el Mesías, el Hijo de Dios, él estuvo sujeto a sus padres, como bien decía la ley, está sujeto a sus padres, honrad a padre y madre. Y dice que María, su madre, guardaba todas estas cosas en su corazón y que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que no solamente había gracia de Dios sobre él, sino que había gracia de los hombres sobre Jesús. O sea, los corazones de los hombres se inclinan a favor de Jesús. Eso es gracia. Cuando el Señor pone gracia sobre nosotros, los corazones de las personas se inclinan a favor de nosotros y las personas nos quieren ayudar. No sabemos por qué, pero es la gracia de Dios. Ellos tampoco saben, pero nosotros sí sabemos que es Dios en nosotros y las personas quieren ayudarnos porque es Dios, quieren ayudar a Dios aunque no lo sepan. Amén. Eso es maravilloso. Entonces, cuando ya nos entramos, terminamos el capítulo 2 y vamos a entrar en el capítulo 3, empieza el capítulo hablando de Juan el Bautista. Si se acuerdan, Juan el Bautista es pariente de Jesús, porque Elizabeth y María eran parientes. Y Juan va a ser un profeta que va a llamar al pueblo a arrepentirse, porque el papel de Juan es que él va a llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento para que cuando venga Jesús ya hay como un arrepentimiento en el pueblo, ya las personas han empezado a regresar de sus malos caminos y ya está como abierta como el camino para la venida del Mesías. Entonces, esa es la finalidad de Juan, era preparar el camino al Señor. Y luego vemos que en este capítulo 3 de Lucas vamos a ver las tentaciones de Jesús, vamos a ver también su bautizo, ¿no? Entonces, vemos que Juan era muy peculiar. Juan, él, cuando Dios lo llama, y así comienza el capítulo 3 diciendo, cuando eran sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautizo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan era una persona extraña, era raro. O sea, él vivía en el desierto. La ropa que se ponía era pieles de camello. Él lo que comía eran saltamontes y miel. Y así vivía. Él vivía en el desierto, apartado de todo el mundo, y tenía eso, pero era un profeta llamado del Señor, y ese era el plan de Dios era que él llamara al arrepentimiento para que Jesús entrara en el ministerio, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo dice la palabra que Juan estaba predicando el arrepentimiento para perdón de pecados, como estaba escrito en el libro de Isaías. El libro de Isaías, el profeta Isaías, vamos a ver que en el capítulo 61, versículo 1, hay una profecía que dice, voz del que clama en el desierto, hablando de Juan, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados,
y verá toda carne la salvación de Dios. Y esto era la profecía de Isaías, donde está hablando de lo que iba a ser Juan, que era la voz que clamaba en el desierto, preparar el camino al Señor, y cómo esa llegada del Señor iba a hacer que todos esos caminos torcidos iban a ser enderezados y que toda carne iba a ver la salvación de Dios, porque el Mesías había llegado a la tierra. Amén. Entonces, eso es lo que predica Juan, pero Juan era fuerte. Miren cómo le decía a la gente, le decía, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, les hablaba fortísimo y les decía que hicieran frutos de arrepentimiento, y ellos le decían, pero bueno, si nosotros tenemos un padre que es Abraham, ¿por qué ustedes, o sea, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, o sea, no sabía por qué Juan le decía esas cosas tan horribles. Y entonces Juan le decía, miren, ¿saben qué? Juan, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, Juan era fortísimo. Y todo el pueblo, cuando empezó a ver a Juan predicando así y bautizando, o sea, empezaron a dudar y decían, bueno, ¿será que es que Juan es el Mesías? Y entonces se lo preguntaron. Y entonces respondió Juan y les dijo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Porque la venida de Jesús a la tierra, una vez que él iba a resucitar, él iba a enviar al Espíritu Santo sobre nosotros. Y gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros, es que nosotros ahorita podemos tener esa relación con Dios. Podemos escuchar su palabra, podemos entenderla, podemos tener esa comunión con Él, podemos orar, podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Si no hubiera sido porque Jesús envió al Consolador, al Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, nosotros ahorita estaríamos como el pueblo de Israel, separados de Dios, muertos en delitos y pecados, sin esperanza en este mundo. ¿Ok? Pero gracias a Dios que no. Entonces Juan lo dice, no, miren, yo lo que hago es bautizar con agua, pero es que lo que viene es Espíritu Santo y fuego, porque ese fuego es el fuego que ese fuego es como ese fuego que vamos a pasarla, nuestra fe va a ser pasada, es como oro que va a ser purificada. Nosotros vamos a ir siendo purificados en esta tierra, en esta vida, por todas esas situaciones que nosotros vamos a pasar, y el Señor nos bautiza con el Espíritu Santo, y por eso nosotros tenemos el poder de poder triunfar, de vivir en victoria y de vivir esta vida de gloria en gloria y pasar todas esas pruebas de fuego hasta que nosotros llegamos al cielo, ¿no? Ya nosotros tenemos el cielo ganado, no por nosotros, sino porque Cristo lo ganó por nosotros, y nosotros creemos que Cristo venció y que es el Hijo de Dios. Y ya por esa fe nosotros ya tenemos entrada al cielo, no es por obras, o sea, no es que nosotros vamos a orar, no, nosotros no podemos hacer nada para ganarnos al cielo. Jesús lo hizo por nosotros. Y esa es la bendición, esa es la buena nueva, que nosotros ahora, si en este momento el Señor nos llama, vamos al cielo. Amén. Esa es y vamos a estar viviendo eternamente en la gloria del Señor. Y además, esa salvación es herencia para nuestra casa. Así que si nuestros hijos, nuestra casa, aceptan también a Jesús, esa herencia les llega a ellos y también vamos a estar todos juntos allá en el cielo. Amén. Entonces, con todas estas exhortaciones, Juan estaba anunciando la llegada del Mesías. Y aconteció entonces que el Hijo de Dios, que Jesús, se bautizó. Y dice que así como todo el pueblo iba a bautizarse, Jesús fue bautizado en el Jordán. Y en el momento que él fue bautizado, se abre el cielo, dice la palabra de Dios, y que cuando se abre el cielo, descendió el Espíritu Santo visiblemente. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros no lo vemos, pero nosotros sabemos que Él está en nosotros, sabemos que Él nos guía. Nosotros tenemos esa certeza de que somos hijos de Dios porque ese testimonio nos lo da el Espíritu Santo en nosotros. Pero en ese momento todavía el Espíritu Santo no podía ser derramado en la tierra porque Jesús no había muerto. Así que el Espíritu Santo se revela visualmente para los que están ahí presentes. Y se revela como en forma de paloma. Y cuando ocurre eso, hay una voz del cielo donde dice,
tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y entonces ahí Dios está revelando que Jesús es su hijo. Entonces cuando vemos ya en este capítulo de Lucas, en el capítulo 3, ya ahí hay una declaración desde el cielo. Fíjense cómo las cosas siempre son milagrosas, porque claro, todo lo que sucede, aunque está pasando aquí en la tierra, es una manifestación del reino de Dios, y todo lo que sucede en el reino de Dios es puro milagro, es todo sobrenatural. Y esta manifestación es también milagrosa, que el cielo se abra, hay una luz, una voz portentosa, el Espíritu Santo baja en forma de paloma, y el Jesús y Dios atestigua de que este es su hijo. Amén. Después, en el capítulo 3, después de este bautizo, vamos a ver toda la genealogía de Jesús. O sea, todo, o sea, Lucas va haciendo de generación en generación, desde José, que es el padre de Jesús, hasta arriba, va de generación en generación hasta que llega a Adán. Y eso era para él, Lucas lo que quería probar de que Jesús sí venía directamente de Dios. Entonces aquí yo les corté los versículos, pero ustedes lo pueden ver, comienza en el versículo 23 del capítulo 3, toda la genealogía. Y aquí, bueno, no se ve, no se me ve muy bien en la lámina porque se corta un poquito, pero abajo dice que hijo de Josué, hijo de Enos, hijo de Set. Set es uno de los hijos de Adán. Primero tuvo Caín y Abel, y después tuvo Set y otro hijo. Y entonces, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, así es este capítulo 3. Por un lado, Dios desde el cielo dice que ese es su hijo amado, y después Lucas presenta la genealogía de Jesús para probar también que Jesús es hijo de Dios. Entonces, aquí tenemos un video, porque ahora vienen las tentaciones del Señor. Es un video que les quiero mostrar, pero déjenme que este video se cargue, porque ya sabemos que no se oye. O sea, si yo lo pongo aquí, no se oye. Entonces, denme un momentico que el video se cargue, y entonces yo lo pongo aquí en este otro lado. Ya va. Déjenme, ya va. Déjenme poner el video. Déjenme, vamos otra vez a hacer, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartirla aquí. Ok. Vamos a poner esto en grande. Lo vamos a arrancar de nuevo y ya va. Espérense un momentito acá. Ya, que no sé por qué. Ok, déjenme pararlo acá. De pausa, vamos a comenzar. Y les pongo el audio en la otra computadora. Santo lo llevó al desierto por 40 días. Fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días. Y al final sintió hambre. Creo que no se oye mucho ya. Lo podemos volver a poner. Y el diablo entonces le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo. No comió nada durante Disculpen. 2 días. Hambre. Ok,
como un poco molesto, ya va, discúlpenme. Ya va. Discúlpenme un poquito que todo... Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo, y le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. Todo será tuyo si me adoras. La Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén y lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque las Escrituras dicen: Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La Escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Ok, entonces, esto es la, las tentaciones de Jesús, que se las quería mostrar en un video, y que las habíamos visto antes en otra clase con lo de las tentaciones. Y la cosa es que es un poquito... Ajá, pues, seguimos adelante. Estas son las tres tentaciones que habíamos visto. La de los panes, que eran los apetitos de la carne. El Señor estaba realmente débil. Acuérdense que Él era 100% hombre y 100% Dios. Después de 40 días de ayuno, estaban viendo, y sin embargo Él pudo soportar esta tentación. Luego, cuando le muestra todos los pueblos de la tierra, le dice: si tú me adoras, yo te doy esa potestad. O sea, tú vas a tener otra vez la gloria de ellos, porque a mí ya me la han dado. Porque claro, se la había dado a Adán en el jardín del Edén. Y o sea, como diciendo: no vas a tener que sacrificarte, yo te lo doy todo, no vas a tener que morir ni sufrir. Y Jesús siempre le responde con versículos bíblicos, con la palabra de Dios. Y vuelve a insistir el diablo, y esta vez lo pone en Jerusalén para decirle: mira, tú no eres hijo de Dios, así para que la vanagloria, que o sea, es otro tipo de tentación. Y el Señor también le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero vean lo que al final, en versículo 13, dice la Escritura: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, así como el Señor Jesús era tentado por Satanás, nosotros también somos tentados, pero la palabra de Dios dice que si nosotros resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Fíjense que en este caso, él tienta al Señor Jesús 3 veces y se va, pero dice que por un tiempo, otra vez va a volver a tentarlo. Una de esas tentaciones la vemos nosotros en Getsemaní, cuando el Señor está orando y le pide al Señor: Señor, por favor, quita de mí esta copa si es posible. ¿Ok? Entonces, ahora comienza en el capítulo 4, comienza el ministerio. Ahora sí comienza el ministerio público, el ministerio de Jesús. Hasta ese momento, no. Él vivía con su padre, con José, con María, con sus hermanos, en Nazaret. Él no había hecho no había ninguna vida pública. El Espíritu Santo lo lleva al desierto, ahí está en ayuno y oración. Antes de eso, acuérdense que fue bautizado, y después entonces sí sale, después de ese ayuno de oración, sale fortalecido espiritualmente y comienza su ministerio. Y entonces dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Vean, o sea, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, pero como Él está en la tierra, Él necesita ese poder del Espíritu para poder llevar la palabra de Dios y llevar a cabo su ministerio. Así como nosotros necesitamos de ese poder de Dios para vivir aquí en este mundo,
para llevar esta vida como hijos del Señor, necesitamos del poder del Espíritu Santo. En nuestra propia fuerza no podemos lograrlo, porque nos vamos a cansar, nos vamos a desesperar, nos vamos a estresar, vamos a estar decaídos, tristes, angustiados, o sea, porque esta vida es difícil. Pero entonces vean que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. O sea, él empezó a enseñar y todo el mundo decía, bueno, esto es algo increíble, no hay nadie que pueda predicar ni hacer las cosas que puede hacer Jesús. Entonces, él estaba en Galilea y él va a Nazaret, que es la ciudad donde él ha vivido. Perdón, esa es la ciudad donde él se había criado. Y ahí estaban, bueno, me imagino que conocería a sus vecinos, al que vendía el pan, al que vendía esto, al que vendía lo otro. Él era el hijo del carpintero. Y entonces, el sábado, el día de reposo, entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y él abrió el libro que tocaba la lectura ese día y él lee y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. O sea, unción, ungir es es cuando el Espíritu Santo lo unge a uno, es cuando el Espíritu Santo, la unción significa que el Espíritu Santo le da a uno la habilidad, la capacidad de llevar a cabo lo que el Señor quiere que uno haga aquí en la tierra. Entonces, el Espíritu Santo cuando lo unge a uno, le da ese poder para llevar a cabo la obra que uno tiene que hacer aquí en la tierra. Entonces, en ese libro de Isaías, Jesús empieza a leer: el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó, y todos en la sinagoga tenían los ojos puestos en él, fijo en él, imagínense, porque yo me imagino que la unción que tenía Jesús era tan grande que todos los que estaban ahí sentían esa unción. Así que él termina de leer lleno del Espíritu Santo y todo el mundo está, como no entiende lo que está pasando, lo ve y entonces él le dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Y dicen que todos daban buen testimonio de él, o sea, todos decían que era una persona increíble, admirable, y todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero vean lo que empieza a pasar. Empieza a decir: oye, este no es el hijo de José, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que el hijo del carpintero está aquí en la sinagoga, está leyendo, y además dice que esa escritura está cumpliéndose en él? O sea, que él va a libertar a los cautivos, le va a dar vista a los ciegos, va a sanar a los quebrantados de corazón, le va a dar buenas nuevas a los pobres. Y empezaron a dudar, empezaron a decir, este no es el hijo del carpintero. Entonces, bueno, nos queda poco tiempo y yo quizás vamos a saltar estas profecías, las voy a retomar la semana que viene, porque no nos va a dar tiempo hoy, pero fíjense lo que Jesús le contesta a estos que están en la sinagoga. Y le dijo, sin duda me están diciendo, me van a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz tú también aquí en tu tierra. O sea, Jesús le dice, o sea, ustedes me están viendo a mí, dicen, este es el hijo del carpintero, y entonces están poniendo todo en tu dice, bueno, tú no eres el que hiciste no sé cuántos milagros en Capernaum. Bueno, hazlo aquí, vamos a ver si es verdad. Y entonces, miren lo que les contesta Jesús. Jesús le dice: de cierto os digo, y cuando Dios dice algo de cierto, hay que tener cuidado, porque quiere que prestemos mucha atención en esto. Le dice: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. O sea, dice, yo estoy aquí en Nazaret, yo viví aquí, y yo aquí en esta tierra no voy a ser profeta, porque ustedes no van a creer en mí,
porque como ustedes han visto que soy una persona normal, el hijo del carpintero, ¿ustedes cómo van a creer que yo puedo ser el Mesías, el Hijo de Dios? De hecho, hay otra parte de la Biblia donde dice que ahí en Nazaret, Jesús pudo hacer pocas sanaciones, porque la gente no creía en él. Decía, este era el hijo del carpintero, el hermano de fulano y fulano. Ahí no están sus hermanas. Entonces, y miren lo que le contesta Jesús. Bueno, de cierto les digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y de verdad, empieza a citar la palabra de Dios, empieza a citar la Biblia. Y le dice, en verdad, en el tiempo de Elías, había muchas viudas en Israel. O sea, había muchas viudas, había muchas judías, había muchas viudas en Israel. Sin embargo, dice, solamente fue a la viuda de Sarepta de Sidón, a la que donde fue Elías y donde Dios le provee a esa viuda durante los 3 años que hubo sequía y 6 meses, le proveyó a esa viuda que no era israelita, le proveyó la harina y el aceite. Y además le dice Jesús, en Israel había muchos leprosos en el tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno sanó Eliseo. ¿A quién sanó? A Naamán el sirio. O sea, Jesús le está diciendo, o sea, yo he venido a ustedes, que es el pueblo de Dios, y vean cómo ustedes nos rechazan. Y no solo a mí, ya rechazaron a Elías. Por eso Elías, ¿qué hizo? Bueno, a la viuda donde él se quedó en la casa de la viuda y donde Dios ayudó a la viuda fue la viuda de Sarepta de Sidón. Y el poco de leprosos que habían en Israel, pues no, Eliseo ¿a quién sanó? A Naamán el sirio, o sea, a ninguno de ustedes. Y entonces al oír eso se pusieron furiosos en la sinagoga, lo llevaron hasta arriba, hasta el monte de la ciudad, porque lo iban a tirar, ya empieza la persecución, lo iban a tirar hacia abajo, a tirar desde arriba, pero dice que él pasó en medio de ellos y se fue. Y se van a dar cuenta que en varias situaciones quieren matar a Jesús, lo quieren eliminar, pero todavía el tiempo de él no ha llegado. Y como Jesús es santo, nadie podía tocarlo. O sea, no podían, a no ser que él lo permitiera. Entonces él está ahí y dice que pasó en medio de ellos y se fue. Amén. Entonces ya van a ver, estamos empezando a ver las diferentes reacciones que tienen las personas hacia Jesús. Uno les abre sus corazones y cuando le abren el corazón, el Señor puede llegar a ellos, los puede sanar, los puede salvar. Y otros lo que hacen es dudar y criticarlos. Y hoy en día sigue pasando lo mismo. O sea, hay personas que abrimos nuestros corazones al mensaje del Señor y el Señor viene a bendecirnos, a sanarnos, a restaurarnos, a dirigirnos, pero hay otras personas que lo rechazan. Las personas no son indiferentes frente a Jesús. O lo rechazan o lo aceptan. Amén. Entonces, bueno, esto es cómo empiezan a ver estas reacciones. Y vemos ahora en este capítulo 4, terminando este capítulo 4, cómo Jesús empieza a hacer señales, prodigios y milagros. Aquí hay varios milagros. Está el hombre que tenía un espíritu inmundo, que cuando Jesús lo va a sanar, los espíritus decían, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios? Y Jesús sacó los demonios y sanó al muchacho. Jesús sana a la suegra de Pedro porque ellos van a la casa de Pedro, la suegra de Pedro tenía fiebre y el Señor sana a la suegra de Pedro de fiebre y ella inmediatamente se levanta y empieza a servirles. También sana muchísimo, dice, al ponerse el sol. Y Jesús comienza a recorrer Galilea predicando y la gente lo buscaba donde él estaba, para que no se fuera, para que siempre se quedaran con él, con ellos. Y bueno, y entonces él le decía, no, es necesario que yo vaya y anuncie el evangelio por todas partes, y él iba por todas las sinagogas de Galilea, iba predicando el evangelio. ¿Ok? Entonces, esta es la primera parte, quedan 2 minutos, y lo que yo les quería decir aquí, no sé si nos va a dar tiempo, es que hasta este momento, desde que Jesús nace, desde que Jesús es anunciado hasta este momento que comienza su ministerio, ya hay como 17 profecías que son cumplidas. Aquí están las profecías, aquí está el texto del Antiguo Testamento,
Y aquí están las citas del Nuevo Testamento donde se van cumpliendo las profecías. Fíjense, se cumple primero la de que Jesús, de que el Mesías iba a venir de una simiente de una mujer, que eso fue el plan de Dios que lo profetiza en Génesis. Después que el Mesías venía de una virgen, que el Mesías iba a ser llamado Emmanuel, que el Mesías iba a nacer con un propósito, que era el de salvar al mundo. Todo esto se está cumpliendo. De que el Mesías iba a ser llamado salvación de Dios, de que el Mesías iba a ser descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob y de la tribu de Judá. Y todo eso lo vemos en la genealogía que Lucas pone aquí en el capítulo 2, que Jesús iba a nacer en Belén. Fíjense que él no era de Belén, pero nació en Belén, y nació en Belén, y además nace en Belén porque tuvieron que ir por el edicto de Augusto César, que además están los mártires, que acuérdense que Herodes va a mandar a matar a todos los niños menores de 2 años, y eso está profetizado en Jeremías, cuando le dice, fue voz oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolado. Eso es la mortandad, la muerte que Herodes hace de todos los primogénitos menores de 2 años. Que el Mesías vendría de Egipto siendo niño, y así fue, porque acuérdense que ellos tuvieron que huir a Egipto,